Bueno, ¿estás nervioso? Ya estamos grabando ya. No, estoy ¿No? cómodo. ¿Estás cómodo? Qué Estoy bueno, cómodo. qué bueno. Estoy cómodo, Raúl. Vamos a preguntarle a todos los que se van conectando que nos digan si se escucha, porque estamos con un aparatito nuevo que se llama micrófono. Entonces queremos saber si ustedes escuchan bien. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos escuchan bien? A ver quién se ha conectado. ¿Quién está? ¿Amigo tuyo, amigo mío, amigo de...? Sí, porque me imagino que le habrás comunicado a tus Por amigos. supuesto, por supuesto. Lo puse en mis redes sociales. Ah, muy bien. Compartí. Enrique, siempre. Enrique, ¿cómo se escucha? ¿Nos podés dar feedback? Hemos puesto un nuevo... ¿Se escucha bien? Dice que se escucha perfecto. Oh, qué bueno. Gracias, Enrique. Entonces, aprobado el aparato. Hemos aprobado toda esta nueva Lo inquisición, porque tenemos a la parte tecnológica. Melissa inventa todas estas cosas nuevas. Después va a ser una más chiquitito, seguro, así que está ahí. No sé. Este lo podría tener yo bueno, me voy a comprar uno de esos que son así para... La cucaracha, Sí. sí. La cucarachita. La cucaracha, exactamente. Bueno, te cuento que estamos esperando que se conecten. Después presento el evento, te presentas vos y arrancamos con algunos comentarios de que le contés qué fue para vos los seminarios como primera parte y después hablamos de toda la parte profesional tuya, que es muy interesante, cómo funciona todo lo que en la parte mental, toda la parte que nos ha sucedido, digamos, ¿no? Claramente. Bueno, vamos a ir. ¿Se están conectando? Muy bien. Vamos a ir bajando de a poquitito esto. Ahí, ¿está bien? Ahí. Perfecto. Listo, ahí lo paramos. Bueno, ahora vamos a poder hablar de acá. Bienvenidos a todos a Mentes Conscientes, el ciclo que hemos diseñado desde la Fundación Claves. Mi nombre es Raúl Bobillo, facilito en la Fundación Claves. Y bueno, tengo el honor de compartir este ciclo con muchas personas de la Fundación que han participado, que son profesionales, algunos son emprendedores, y lo que queremos hacer con este ciclo es aportar valor a todas las personas que se encuentren ahí escuchándonos en las redes sociales o en vivo ahora. Y eso también les anuncio que está en las redes sociales, para aportar valor y dejar una buena impresión y conocimiento de la Fundación. Esta noche estamos con Andrés Oxa. Bueno, lo pronuncié bien. Sí, totalmente. Estaba preocupada Lili, ¿cómo le iba a decir? Andrés Oxa, para mí es un honor, un privilegio. He compartido con él prácticamente 1 año y medio. Hemos trabajado juntos. Empezaste en el 2017. 2017, 2018, todo el año después. Hemos estado trabajando juntos. Andrés le va a contar un poco quién es, qué hace, y también para que ustedes también hagan preguntas y podamos agregar valor a toda la vida cotidiana nuestra, ¿no? Bueno, Andrés, todo tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, primero que nada, Raúl, agradecerte este espacio, este momento. La verdad que me dio mucho placer el que me invites y el asistir acá. Y compartir experiencias, compartir una charla, como si fuera una charla de café. Estamos en el café. Exactamente. Estamos en el café. Y que la gente también comparta, sienta lo que nosotros estamos hablando acá. Claro. Pero bueno, mi nombre es Andrés Oxa, trabajo como médico psiquiatra, trabajo en el Hospital El Carmen. Este año estoy comenzando un capítulo nuevo en mi vida, porque empiezo con una jefatura, voy a quedar como jefe de residentes. Lo leí. Te quiero felicitar por eso, aparte. Gracias. También estoy abriendo otro capítulo que es la parte de la docencia. De hecho, también este año inicié ya a partir de agosto en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la Aconcagua, también como director de cátedra. Esa fue una oportunidad que me la dieron, la aproveché y realmente estoy muy contento de realizarlo. Bueno. Entonces me empiezo a involucrar en la parte de la docencia, de empezar a instruir, porque siempre me gustó. Y está bueno compartir el conocimiento, compartir y que del otro lado lo entiendan, lo vivan, que disfruten del aprender. Exactamente. Sí. Bueno, contame un poco cómo te has hecho, ya estás haciendo docencia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Funcionó algo de la fundación? Sí,
Sí, de hecho lo que es la Fundación Claves, yo tuve el primer contacto en el 2015, tuve el primer contacto, que es cuando vi un flyer, un folleto en el cual decía muchas cosas como para objetivos de la fundación, a nivel personal, a nivel un poco grupal, y me reconozco que soy curioso. Y yo lo leí y dije, y siempre tengo esa parte de escepticismo como médico biológico, pero bueno, me llamó mucho la atención, me impactó. Fui a una reunión de Fundación Claves 2015, me gustó lo que se trabajaba, pero bueno, en ese momento estaba en la facultad, estaba con muchas cosas encima y dije, ya voy a volver. Y ese volver fueron 2 años y medio, que uno pasaba muy rápido. Y en el 2000, lo que fue 2017 y 2018, tomé la decisión de decir, bueno, hagamos un seminario de claves, que fue el claves inicial. Y el claves inicial fue como un despertar. Fue como una herramienta para uno autoconocerse. Y cuando uno se autoconoce, cuando uno se conoce, empieza a funcionar de otra forma afuera. Y eso fue lo que me llamó la atención y dije, bueno, pasemos al siguiente escalón. Claves 1. Claves 1. Y claves 1 también fue como ponerte en un espejo, mirarte y ver tu realidad. Y después de ahí eso me animó a decir, hagamos el Claves 2. Sí, aparte yo ya venía con un lineamiento de quiero hacer todo. Y en ese año hice todo. Y Claves 2 fue también una experiencia muy gratificante. En ese momento también estaba en el hospital trabajando y con el tema de tiempos tuve que hacer malabares. Lo logré. Sí. ¿Te acordás, Raúl? Sí, me acuerdo. Y lo logramos. Lo logramos. Sí, Lo sí, logramos. porque era ir de un lugar para otro, llegar a destiempo en algunos momentos, pero lo logré. Y después, si vos me decís, ¿qué saco de ahí? ¿En qué te impactó? ¿En qué te llenó? ¿O cómo influyó la fundación? Y a nivel profesional me ayudó mucho. En primer lugar, con estos seminarios yo pude descubrir fortalezas, debilidades, trabajar en ellas. Y cuando uno trabaja eso, empieza a funcionar mejor como persona y como profesional. Hay diferentes herramientas, digamos, que estuvieron ahí en el seminario que hoy en día a mi vida lo aplico y a mi profesión también. Así que la verdad que es una experiencia que la disfruté. Y de hecho estoy acá como para reiniciar eso porque siempre considero que hay que volver a veces a la fuente que nos alimenta porque eso se pierde. Totalmente. Sí. Decime, está bueno lo que estás diciendo porque yo siempre cuando van los chicos a preguntarme por la fundación o tenemos una reunión o damos una charla, este entendimiento que acabas de hacer de que no hay crecimiento profesional sino un crecimiento personal. O sea, eso marca una diferencia importante, ¿no? Sí. Sí, porque como te decía, uno siempre tiene recursos, tiene herramientas que no las conoce o las tiene y luego las empieza a pulir con esto. Claro. Y cuando las empieza a pulir es cuando brillan y cuando brillan es que uno las demuestra. Exactamente. Y es uno ahí cuando dicen qué buena persona, qué buen profesional. Empieza a hacer magia, digamos. Y exactamente, pero además empiza a iluminar. Claro. Es como un faro, ¿viste? Claro, muy bueno. Exactamente. Bueno, ¿se están anotando, Tina? Sí, Ahí, ¿quién tenemos? A ver, podemos ver los clavistas, son los que hacen Vamos, preguntas. A ver si está Berenice. Tenemos a algunos clavistas 2 como Juanqui. Juanqui, clavista 2. Muy interesante, Juanqui. Está Roxy Arce. Rosy es como está siempre. Fan. Gabriela Sanier. También, clavista 2. María Laura Bianco. María Laura Bianco, mirá vos. Inicial. María Virginia Farías. Mirá vos, tu compañera. Mi compañera, la exactamente. mamá del Nacho. Hola, Pedro María. Vallay. Muy bien, Pedro Vallay es de Malargüe. Siempre está. Siempre está bueno. Mariela Fernández. Mariela también. ¿No está la Candela? Espérame, que voy bajando. Se ve que hay mucho entonces. No, sí, se anota. Mauricio González. Mauricio González, un abrazo, Mauricio. Ana, saludos para los dos. Sí, Mauricio me dijo, hoy estoy con vos, hoy te acompaño, me dijo. Qué bueno, Mauricio. Dije, Está Yania Alanís. Muy bien. Lola Maradona. Está clavista 2. Clavista, Una pariente tuyo, Ye Oxa. mi hermana. Mi hermana, saludos a mi hermana. Saludos a la hermana.
Ale Sucut, Ajá, también. Molly Peque, Muy bien. Flaca Amiga, Rivero, amiga. También amiga tuya. Exactamente, sí. Pablo Gastón Rivero, Marisa Miño Marisa Miño, esclavista de hace muchos años. Pablo Rivero, esclavista este año. y Claudia Troncoso. Bien. Por ahora. Muy bien. Bueno, por hacerle pregunta al doctor. También haces pacientes, ¿no? Sí. Tenés consultorio. Sí, tengo consultorio ahora con estas actividades que estoy realizando, como que lo he frenado y también estoy haciendo lo que es en virtual, pero de por sí mi día a día es consultorio. Ah, totalmente. No solo es en el ámbito hospital, trabajo, porque está tu familia que también es paciente, amigo, Sí, la todo. consulta, totalmente. El celular es 24 horas Al día. abierto a todo. Bueno, está bueno porque después al final le vamos a dejar tu digamos, hashtag. ¿Cómo se llama, Meli? El Instagram. El Instagram. Bueno, sí, Te lo anunciamos por si hay algunas personas que necesitan hacer consultas. Van a Y tener también- un descuento, una promoción. O sea, una promoción también. Una promoción, Le vamos ¿no? a hacer una promoción para haber estado en Mentes Conscientes. Totalmente, sí. Bueno, está con nosotros Melissa, Lili, por supuesto Tati, antes que nada. Tati es como la parte, digamos, técnica. Parte técnica. Sin ella no hacemos No, nada. no, y hoy no se va a quedar a comer con nosotros, pero yo le pedí por favor que se quedara ahora para el Mentes Conscientes, así que gracias Tati, porque has alargado una cena que tiene. Bien. Entonces, no, para estar con no es nosotros- por mí. No, No es por mí. Me pongo suspicaz, entonces empiezo a pensar, capaz que soy yo. También está David, así que le vamos a dar un aplauso a todos. Y acá Bien. dicen que la familia Oxa está presente. Muy muy bien, bien. muy bien. Me gusta. Muy Ya bien. si no estaba presente y viste, Y vas a tener que hacer después planteos cuando... Yo no va a haber consulta para familia, si no, no, claro. Una preguntita había. Sí, Marisa Miño pregunta, ¿Claves 2 te sirvió, supongo, para el conocimiento de tus pacientes? Miño, no termino de entender la pregunta. Igual yo le hago otra pregunta antes, que era la que quería preguntar. ¿Qué fue lo que te llevó a elegir esa profesión? Linda pregunta. Mira, bueno, yo siempre desde adolescente quise ser médico en primer lugar. Me acuerdo a 15 años que decía, yo quiero ser cardiólogo. Quiero ser cardiólogo y uno sostiene esa idea. Después cuando ingresé a la facultad, dije, no quiero ser cardiólogo. Y uno empieza según lo que va cursando, empieza, digamos, cómo impacta también la enseñanza del docente. Y en un momento me gustó mucho neurología. Me acuerdo que estaba en cuarto año de la facultad y neurología me la dieron doctor Barbosa. Para mí un docente Doctor excelente. Barbosa. Neurólogo excelente y me transmitió ese conocimiento. Yo dije, quiero ser neurólogo. En ese momento, cuarto año. Y después, ya terminando la facultad, me empezó a tomar el tema de la salud mental. La salud mental, porque yo decía, como médico, puedo de alguna manera curar la parte física. Uno obtiene ese conocimiento, pero a veces se queda limitado a la parte mental. Y yo quería hacer algo que sea completo, complejo. Y ahí fue que me empezó a gustar la salud mental. De hecho, empecé a hacer unas rotaciones en distintos hospitales así de salud mental y fue como, esto es para mí. Y ahí elegí la carrera. Dije, psiquiatría, esa especialidad es lo que quiero hacer. Y acá me tenés. Y acá estamos. Acá estamos. Bueno, decime una cosa, definime salud mental. Y- Desde tu punto de vista como médico, ¿qué es una persona sana? Y eso, la persona sana implica muchos factores. A ver, contanos. Por un poco. ejemplo, que sea un bienestar desde la parte física, un bienestar desde la parte psíquica, un bienestar desde la parte social, cultural. Entonces hay diferentes factores que influyen en eso. Y cuando uno de esas distintas esferas está bien, podemos decir que una persona tiene salud mental. Ujú. ¿Sí? Y en la parte psíquica, que es la parte tuya, más sos especialista en eso, ¿cómo manejas vos las ansiedades, la angustia, los desequilibrios que produce, por ejemplo, la vida que tenemos en este tipo de sociedad, ¿no? Que es súper neurótica? Entonces, como por ejemplo en la pandemia, ¿qué patologías viste? Y uno siempre cuando tiene el paciente enfrente empieza a ver, decir, bueno, ¿por qué consulta? ¿Sí?
y en base a esa consulta ver si realmente es algo reactivo o es algo biológico, porque no nos olvidemos que somos médicos en la parte de psiquiatría. Por supuesto. Entonces hay pacientes que te manifiestan una patología, por ejemplo, una ansiedad o un cuadro depresivo y de base tiene, por ejemplo, un problema en la tiroide, entonces Claro, hay obvio. una relación. Claro, Entonces uno totalmente. descarta siempre la organicidad. Ajá. ¿Sí? Pero uno escucha de dónde viene también, de dónde se origina esa ansiedad, de dónde se origina, por ejemplo, ese cuadro depresivo o el insomnio, que es también un síntoma muy común. Y uno empieza a escuchar y trabajar en eso. ¿Sí? También siempre hay que tener en cuenta que yo como psiquiatra cuento con otro pilar de la salud mental que es la psicología. Entonces hay diferentes motivos de consulta que yo derivo a un psicólogo porque realmente creo que en una terapia se puede trabajar. Ujú. Ya cuando una terapia no es suficiente o de alguna manera se remite poco el síntoma, perfecto. Ya pasamos a ver la parte médica y es cuando uno decide, bueno, vamos a incursionar, vamos a comenzar un tratamiento farmacológico. Entonces Perfecto. uno trabaja en eso. En equipo, con las dos. Con Se las trabaja dos. siempre, como digo yo, en la parte de la interdisciplina. De hecho, yo donde trabajo con psicólogo, trabajo con la parte de trabajo social, trabajo con médicos clínicos, neurólogos, entonces Claro, porque se influyen mucho, aborda totalmente. se aborda todo, digamos, a todo el hombre o la mujer, completo, Totalmente. dónde vive, con quién vive. Por eso recién te decía esto del concepto de salud mental, que es el bienestar de todos esos factores. Perfecto. Pregunta. Tenemos varias preguntas. Vamos por orden. María Laura pregunta, ¿cuál fue el impacto a nivel psicológico de la pandemia? Porque veo muchas personas muy paranoicas y si eso influye en enfermarse. Sí, de hecho esto de la pandemia fue, bueno, fue tal el impacto a nivel de lo psíquico, esto de decir, bueno, tenemos una pandemia en la cual hay que cuidar al individuo de la parte física, hacemos un aislamiento y ese aislamiento Ha causado estrago. y estrago porque uno está de puertas para adentro solo, empieza a pensar. Claro. ¿Sí? Y ahí empiezan a despertar ansiedades, empiezan a despertar inquietudes y esto también de esta enfermedad que de información hay, pero no la suficiente y es muy azarosa. De hecho, lo vemos en las estadísticas o en los informes y vemos que esta patología afecta a jóvenes, adultos, jóvenes que están bien de salud, personas que tienen comorbilidades. Entonces uno empieza a decir, si soy sano, me puede pasar esto. Sí, he visto también pacientes que tienen muchas comorbilidades, personas añosas, transitan esta enfermedad, remiten los síntomas y salen. Y he tenido también compañeros de trabajo, amigos muy jóvenes, deportistas, amigos que uno nunca se imaginaba y los tuvo internados en una terapia intensiva y algunos hasta fallecieron. Y entonces ahí es cuando uno ve la gravedad Claro. de cerca. Sí, y el aislamiento, vos que pasaste por esto. El aislamiento solo, estabas solo, ¿no? Cuando te dio el COVID, estabas Claro, solo. de hecho yo también lo viví en carne propia esto, porque yo tuve COVID. Esto fue el año pasado, que yo o sea, tuve a la par, estuve con mis padres, mi papá, mi mamá, que también tuvieron COVID. Y yo hasta que no realmente no tenía un síntoma grave, yo no le hice caso. Yo decía, no, soy joven, no tengo una comorbilidad, no tengo nada, y hasta que estuve internado. Y cuando uno está internado es cuando empieza a pensar. Y uno dice, no, voy a salir. Pero a veces la enfermedad más fuerte y pasa a una terapia intensiva. Yo estuve en terapia intensiva. Y uno cuando entra a la parte de la terapia, yo en un momento, Raúl, sentí esto de decir, capaz de esta no salgo. Y aparece el miedo. Sí, pero por supuesto. ¿Sí? Porque estadísticamente cuando uno Sí, entra a terapia es 50% de que sale de ahí o de que no sale. Y aparte a la vez estaba bombardeado por esto e influenciado emocionalmente, pues bueno, tenía a mi papá internado. claro. De hecho, yo con esta enfermedad perdí a mi papá. Que eso fue para mí, fue terrible esa pérdida, porque aparte es como muy abrupto, es muy agudo, porque hoy lo tenés en tu casa, lo llevas al hospital pensando en que va a salir, ni siquiera haces como, no haces esto de despedirte. Claro, no sé Porque uno no ningún. piensa en eso. Claro. Uno piensa, te vas una semana, te vas a curar y vas a volver. Y de repente esto empeora agudo. En 24 o 48 horas hace la diferencia y te dicen, Fuerte, ¿eh? ya no está.
fuerte, fuerte. Entonces yo lo viví personalmente y lo he vivido con amigos, otros familiares y pacientes. Tengo muchos pacientes en la consulta que se le ha fallecido un familiar y bueno, hay personas que tienen recursos para aceptar, para trabajar eso, y hay personas que no lo tienen. Entonces los tiene uno en la consulta. Y cuando la persona no tiene recursos, ¿qué le aconsejarías para que tenga recursos? ¿Cómo ves vos que una persona puede acceder al recurso? Sí, en realidad también, más que allá que recursos, siempre cursan un duelo. Y yo, cuando una persona cursa un duelo, emocionalmente es entendible que esté afligida, que esté con esta carga emocional de tristeza. Entonces, y la no aceptación. Y la no aceptación, porque algunos te dicen esto de decir, yo perdí a mí, hermano, a mí, papá, y está ese vínculo, ese apego que no lo pueden soltar y lo sufren y lo sienten. Entonces ahí a veces más que escuchar, dar una evolución, porque en esto del tratamiento en un duelo hay muchas emociones en juego, ¿sí? Entonces uno lo sigue en la consulta. La idea es que cuando esta sintomatología, por ejemplo, esa persona que por un duelo está con una tristeza, una angustia, aparece el insomnio, ya cuando se hace muy intensa, que ya empieza a afectar a esta persona que ya se queda en la cama, ya no se quiere levantar, ya no quiere ir a trabajar, ya no disfruta las cosas, es ahí cuando actúa uno y decir, bueno, no podés estar así, y empieza también algo farmacológico. Claro, porque es para que no se haga daño. Exactamente, entonces en esta parte se trabajan los síntomas. Exactamente. Ahora, haciéndote una pregunta que me interesa a mí, lo personal. En tu experiencia, no voy a hablar de la muerte en sí misma, sino este apego a diferentes personas. O sea, como puede ser un familiar que se va, que las personas ponen hasta en riesgo su propia vida por el hecho de terceros, como por ejemplo puede ser una mujer, una separación, puede ser un hijo, puede ser yo que estoy viviendo lo de mi hijo que se está yendo, ¿entiendes? Que produce un dolor interno, y produce esto de que no puedes disociarte del proceso, sino que crees que sos vos, que eso es lo que te está pasando a vos, ¿cierto? ¿Cómo podemos ayudarlos, por ejemplo? Primero podemos pensar en esto de trabajar el tema de aceptar la situación actual que está. Porque hay personas que ese es el problema, que no aceptan la pérdida, como que quieren seguir viviendo eso y entran en como yo les digo, o sea, entran en un dolor y lo viven día a día. Y la idea es que no se convierta en un sufrimiento eso. Uh-huh. Entonces hacerle entender, digamos, a la persona que tenemos enfrente, y esto siempre lo digo también con una terapia psicológica. Sí, con un psicólogo permanente. Exactamente. Un apoyo, digamos, entender importante. también por qué está ese apego, de dónde surge, por qué no, de alguna manera no puede disociarlo. Hay personas que tienen, como recién decía, esto de recursos, es decir, y aceptan la pérdida, decir, bueno, sucedió esto, lo perdí, va a quedar acá en mi cabeza, en mi corazón, y siguen con su rutina. Claro, lo elaboran más rápido. Lo elaboran más rápido. A mí me hace mucho ruido, que yo en la fundación, vos me debes haber escuchado, ¿no? Este tema de que cuando hablamos de pérdidas, hay, como vos decís, mío, hay una posesión muy grande, entonces, claro, si se pierde algo tuyo, entonces el dolor es mayor. Y las personas, a mí me da la sensación que no son nuestras. Las personas tienen su vida, tienen su, digámoslo así, su parte espiritual, claro, aparte de la parte psicológica. Entonces me parece que hace como más daño el hecho de creer que las cosas que te dan, estás perdiendo cosas. Exactamente. Entonces, esto de llamarle pérdidas, qué sé yo, pues ya que estoy con vos, llamarle de alguna otra forma, que se nos ocurra llamarle de otra forma, porque que no lo pierdo yo, porque quizás es un proceso natural que tiene que hacer la persona, porque cuando nos llaman, en el fondo no sabemos muy bien por qué, ¿no? Claro, sí, de hecho yo también a veces, porque hay que también ser claro en esto, es una pérdida de un afecto, de un vínculo, y eso no es que se va a superar, no es que dentro de un año te vas a olvidar o ves una fotografía o ves un recuerdo, te vas a afligir, va a aparecer la nostalgia. No, la y eso nostalgia. Es propio del ser humano. El tema es que a veces hay personas que prolongan eso, porque uno, este dolor de alguna manera es un dolor y aprende a vivir con este dolor.
pero hay personas que convierten este dolor en un sufrimiento. Eso, no convertirlo en un sufrimiento. Entonces vos tenés personas que están 10 años de duelo. Claro. 10 años. Muy bien. ¿Pregunta? Sí, hace rato preguntaron, María Laura, ¿por qué se da medicación a nivel psiquiátrico? Al medicar no se tapa el cuadro. Ah, mira qué buena pregunta. Interesante. No, en realidad el tema hay que hacer una diferencia también en esto de que una medicación, ¿sí?, a nivel biológico en el cuerpo produce su efecto, su impacto. ¿Sí? Hay muchas personas que piensan que esto de la ansiedad o esto de un cuadro depresivo, piensan que ellos con la propia voluntad pueden salir de eso. Siempre todo esto hay una excepción y hay gente que lo puede, logra, ¿no? lo puede hacer. Hay gente, se puede hacer. Pero también hay que entender que esto tiene un origen biológico, que tiene un origen, digamos, orgánico. Y eso hay que ser corregido de alguna forma. Y es por eso cuando uno implementa la medicación. Sino que a veces también está el estigma en salud mental que te medica un psiquiatra y es... Ya está. Tremendo. Estás condenado ya. Exactamente. Yo he tenido muchos pacientes que dicen, no, yo voy a salir, voy a dejar la medicación, y dejan la medicación y vuelven a aparecer los síntomas. Y yo a veces lo traslado a otra afección física, es decir, si vos tenés un cuadro con hipertensión, por tu propia voluntad no vas a impedir que la presión arterial te suba. Hay una alteración biológica, hay una medicación para eso, y si uno la toma va a estar estable. Y esto pasa también con la parte a nivel cerebral. Tenemos un cerebro, tenemos una mente, es algo físico, es algo biológico que también se puede alterar, puede haber una disregulación de diferentes moléculas, neurotransmisores, entonces eso hay que corregirlo. Y por eso es un pilar importante la medicación. Y esto no es tapar síntomas, es hacer que la persona esos síntomas que tiene, que pueden ser muy intensos, por ejemplo, un insomnio es un síntoma, un ánimo deprimido es un síntoma, y realmente eso en el día a día a la persona lo corta. Una tendencia suicida. También. Hay que cortar. A veces puede pasar que vos, es una pregunta, ¿no? Le agregás sustancias que le faltan, que las produciría normalmente, pero al estar en un estado depresivo deja de producir sustancias al cerebro, que vos las suplantás momentáneamente con medicación. Exactamente. Por ejemplo, está muy asociado a esto de un cuadro depresivo, que hay una alteración de neurotransmisores, por así decírtelo, serotonina. Serotonina. ¿Sí? Y le das Entonces viene una medicación que te regula eso, que aumenta la serotonina, entonces ahí de alguna manera se estabiliza. Y siempre esto se estabiliza el cuadro, y a paralelo se hace una terapia. Claro, se hace un porque tratamiento. también hay que tratar lo conductual, esto que justamente me decís, bueno, un tema de la ideación suicida y demás, hay que ver dónde se origina eso. Por eso uno dice, bueno, pues si vos lo medicás, tapar los síntomas, no, en realidad evito mayores daños. Por eso yo a veces en la consulta digo, llega un momento que uno trabaja en la interdisciplina y es un porcentaje psiquiátrico y un porcentaje psicológico. Porque hay una persona que no puede trabajar en la parte psicológica, hacer una terapia, si está realmente alterada, psíquicamente alterada. De hecho es ahí cuando el psicólogo te dice, mira, te derivo este paciente, pues no puedo trabajar. Entonces ahí, claro, te deriva totalmente. Entonces ahí uno empieza a trabajar en lo sintomatológico. Cuando disminuye eso sintomatológico, automáticamente pasa, digamos, a la parte psicológica, obviamente con un seguimiento. Claro, y una vez que funciona la parte psicológica bien, el mismo cuerpo puede empezar a hacer serotonina, puede empezar a producir digamos, los químicos que necesita. Totalmente, por eso no solo también es farmacológico, sino que empieza a sugerir ciertos cambios de conducta. De hecho, el tema de decir, bueno, hace un poco de deporte, que eso te aumenta las endorfinas, ¿sí? Entonces, bueno, pero siempre y cuando pueda. Porque uno viene, o el amigo, el familiar dice, no, vos salí a correr y eso te va a hacer bien. Solucionás todo. Claro, y el tema es que no quiera, no puede. Y eso es una gran diferencia. Entonces dice, no, ¿cómo no tenés ganas de salir? Si salís, te pasás, no puede. Claro. Entonces por eso a veces no solo se instruye al paciente, sino que se instruye a la familia, a los amigos. Claro, hay como el entorno, digamos. Exactamente, se trabaja con todos. Exactamente. Sí, porque a veces también el pronóstico del paciente mucho depende del entorno. Si tiene un entorno, un sostén familiar, vincular afuera, que lo ayuda, tiene mejor pronóstico. Hay personas que tienen entornos como insanos, ¿no?
Sí, totalmente. O yo no diría que están insanos sin darse cuenta que están insanos, porque es como que hay como una guerra, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sí, 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 Eso sí. te ha pasado, ¿no? Sí, ha pasado, por eso esto te decía recién esto de hacer psicoeducación. Claro. Que vos decís, bueno, cito al paciente y tengo que citar a la madre porque si la madre o el padre familiar, alguien sigue ahí, sigue siendo como un nexo tóxico para el paciente. Mira vos. Sí, ¿Pregunta? sí, sí. Pregunta Juanqui. ¿Cuáles son los beneficios de la meditación a nivel químico, fisiológico del cerebro? Bien. Esto de la meditación, también estas terapias como Y alternativas las que que doy hacemos nosotros. totalmente. Y vos has participado Y sí, sí, puedo ser, digamos, decir, son funcionales, sirven, funcionan. Pero siempre, bueno, yo tengo la mirada médica, científica, y son terapias que acompañan un tratamiento, no suplantan. ¿Sí? Porque hay algunos que venden o dicen, no, deja la medicación, deja la terapia, hace, por ejemplo, yoga, meditación, La o biodecodificación. decodificación, hay muchas cosas que la verdad que a la persona le ayuda, pero es un complemento. Estoy de Por acuerdo eso con muchos eso. pacientes me dicen, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? A vos te hace bien, hacelo, pero seguí también las indicaciones médicas, psicológicas y demás. Totalmente de acuerdo. Así que, ¿comentario? De Mariela Fernández. Dice, mi enfermedad es esclerosis múltiple hace 15 años y logré que la enfermedad esté en remisión, gracias a la fundación desde el 2010 y la fibroneurina. Y tuve COVID y salí también. Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, La está nosotros... peleando. Sí, Totalmente. sí, Y va ganando. sí, va ganando totalmente. Sí, sí, Decime sí. una cosa, vos que has participado en los seminarios y los has hecho todo porque lo has vivido en Sí. experiencia personal, ¿cómo crees que funcionan en la cabeza? ¿Apoyan? Los seminarios, sí. A veces hay muchos escépticos de esto, ¿eh? No, por eso También con mis colegas y todo, que vos mencionás esto y te dicen, no, No, pero ¿cómo somos esto? Claro, Anticristo. totalmente, sí, sí, totalmente. Y dice, no, pero eso no está comprobado científicamente. Bueno, es verdad, pero vuelvo a lo que decía recién, ayuda, ¿sí? Y obviamente que, por ejemplo, de la fundación, si este tipo de seminario no funciona o se ve que de base la persona tiene algo, siempre como te he escuchado a vos, se le sugiere una terapia o un tratamiento, porque lo necesita. Totalmente. Lo Bueno, necesita. eso está a la orden del día. No reemplazamos médicos. No, totalmente, eso Nada. también es algo que hay que aclararlo. Después, pues, lo que puede pasar es que hay personas que le produce como un shock y se dan cuenta, y el darse cuenta puede ser que hagan cambios de vida y empiezan, y ayudan. A mí me pasa que en la fundación, bueno, tenemos una cantidad de psicólogos que nos mandan los pacientes para producir un shock para poder trabajar. Y después trabajan ellos mucho más abiertos. Y a su vez nosotros les derivamos pacientes. Totalmente, y está bueno esto de la, digamos, de la fundación y el seminario, que son ejercicios que están comprobados. Totalmente. Años. ¿Cuánto llevas de 27. 27 años? 27 años. Que uno a veces en esto los científicos se prueba y error y bueno, están comprobados. Hemos aprendido mucho. en Sí, los seminarios. totalmente. Hemos aprendido mucho. Yo puedo, o sea, decir, yo aprendí. Entonces por eso a veces a los escépticos yo le doy mi mirada de esto y empiezan a aceptar un poco. Acá tenemos uno que quiere tomarlo y que se está haciendo el travieso. Ah, sí, Se ¿quién llama, es? se llama Enrique. Entonces nos va dejando, te lo tiene pagado y nos va dejando. Ah. Y nos está escuchando. Que haga un comentario, Enrique, a ver Enrique, animate. Es así. Sí, así. Que lo esperemos en este. Es que no- Bueno, pero que es esperar, no sé, una década. ¿O no? Sí, hay veces que es una década. Claro. Comentario y pregunta, a ver. Comentario de Molly Peque. Hay gente que confunde el desapego emocional con el distanciamiento emocional. Ese es el comentario. Sí. Bien. Es verdad. Es verdad eso. Es verdad totalmente. Bueno, Molly es Noemí, que es una amiga, ¿sí? Ajá, Una sí. amiga de la vida, compañera de la secundaria, después, bueno, nos conocemos De años, toda la vida. De toda la vida, sí, Muy sí, bien, muy totalmente. bueno el comentario. Y ella también justamente está conectada porque también le gusta esto del crecimiento personal, la motivación. De hecho, ella ha hecho cursos y la verdad que también cuando uno se
junta a hablar con alguien que está haciendo lo mismo en paralelo y salen otras charlas. Hay una conexión. Hay una distinta. conexión, sí, totalmente. Por eso, bueno, Mirá la conexión que hay, que acá está venido de San Luis. ¿Es una conexión o un apego? ¿Pregunta? Pregunta la Andrea Pepi. Hace poco tuvimos en la escuela una situación muy traumática. Una alumna intentó suicidarse. Los docentes sentimos que nos faltó capacitación para afrontar la crisis. ¿Qué es lo mejor para hacer ante una nueva situación de crisis? Una situación de crisis, le estamos llamando, me imagino, esta situación en las cuales se quiso suicidar y no sabían cómo manejar la situación. Claro, de hecho, bueno, recientemente hubo un caso acá en una escuela y que Capaz que es la misma. Sí, debe ser eso mismo. Claro, que empezaron a reclamar salud mental en la escuela, esto que está perfecto, porque no tienen un protocolo o no saben qué hacer o no saben a dónde dirigirse. Y la verdad que estas ideas o esto de decir, bueno, que en una niña, en un adolescente, llama mucho más la atención. Hay algunos colegios, establecimientos que sí tienen un protocolo, lo derivan al psicopedagogo, el psicopedagogo se contacta automáticamente con el servicio de emergencia, el servicio de emergencia lo traslada a una guardia de salud mental y ahí es evaluado por un equipo, ¿sí? Trabajo social, psicología, psiquiatría, y ahí, bueno, en base a ese abordaje toman las conductas y es lo que sugieren ese adolescente. En el hospital hemos tenido muchos adolescentes que están con esto de la idea, el gesto suicida, el intento. En los seminarios también. Mucho. Y se ve también que a veces tienen una situación que los lleva a producir eso. Y bueno, se trabaja desde la parte terapéutica, desde la parte psicofarmacológica, porque siempre hay que también, como médico, pero resguardar la vida. Totalmente, calmarlo. Entonces, si está el riesgo, ¿cierto?, inminente de esa persona, hacemos todo para resguardar la vida. Totalmente, porque aparte puede ser un momento que una vez superado pasa una historia vieja. Queda Totalmente. Hay pacientes que están con toda esta intención y pasado 24 horas en los cuales uno lo aborda, lo tranquiliza, lo medica, cambia totalmente el panorama. Claro, y hay personas que no. Por eso en la salud mental, a veces, como a diferencia de otras especialidades médicas, que uno tiene un pronóstico, dice, bueno, tiene esta patología, sabemos que va a estar una semana internado o va a estar tanto, porque es lo que remite los síntomas. En la salud mental es un día a día, es una evaluación día a día, que cambia de un extremo a otro en 24 horas. ¿Sí? Y eso lo vivo yo todo el tiempo. No, me imagino. Bueno, qué bueno lo que nos estaba contando Andrés. Si quieren hacer algunas preguntas, estamos... Tenemos otra pregunta. A ver. Gabriela Sañel pregunta: ¿qué herramientas específicas aprendidas en los seminarios utilizas en tu vida diaria? Bien, algo que me sirvió a mí el seminario, esto que comenzamos recién la charla, del autoconocimiento de fortalezas y debilidades y también conocerse como persona, porque uno cuando, en mi profesión al menos, cuando tiene una persona enfrente, esa persona empieza a despertar cosas. Entonces a veces me ha pasado en el consultorio que tiene un paciente, este paciente me agrada y este paciente no me agrada, no se lo decimos por supuesto. No, por supuesto. Por eso el profesional lo que siempre trata de buscar al menos de que ser neutro. Totalmente. De ser neutro, de no sentir esas emociones o ese rechazo o esa aceptación. Entonces, por ejemplo, y eso para llegar a esa neutralidad uno se tiene que conocer. Y eso es algo que a mí la fundación, los seminarios, el crecimiento personal, eso es algo lo que me dio a mí. Y esto no es que yo ya lo terminé de conocer, ya me conozco. Este es un trabajo. Es un trabajo de todos los días y a veces la rutina diaria nos desvía a no trabajarnos, lo dejamos en pausa, lo dejamos... A entrar mecánicamente, porque aparte de darte cuenta de que cuando te cae simpático a alguien o te cae antipático, en realidad sos vos mismo mirándote. Totalmente. Entonces es como difícil, aparte hay una parte nuestra que lo quiere trasladar hacia afuera y resulta que es uno mismo que se está viendo a sí mismo. Como dicen, proyecta. Claro, una proyección total. Exactamente. Entonces no hay que caer en esto del lado profesional, en empezar a sugerir en base a ejemplos. No, a mí me pasa esto, me sucede esto. Ser neutro. Ser neutro y bueno, eso trabajamos mucho, ¿te acordás? Sí. Trabajamos en la neutralidad. Más nos trae algunos problemas porque la gente no quiere ser neutral. Aparte, quiere ser como emocionalmente bien complicado. Aparte quieren que porque uno
tiene neutralidad, tiene desinterés. Exactamente. Y yo no creo que pase por ahí. No, ser neutral no significa Que no me ser importa. empático. Claro, yo puedo En ser esa empático. neutralidad puedo escucharlo, que él sienta que lo estoy escuchando, o ella, o con la persona que tengo enfrente, entonces hay empatía, se genera esa conexión. Y la verdad que esa conexión garantizo de alguna manera el tratamiento que está haciendo vuelve a la consulta. Ujú. Sí. Sí, hay una confusión con eso de empatía. Está bueno el ejemplo. Porque la gente, vos podés ser empático y no ser alterado emocional, sino mucho más neutral. Claro. Y hay como una idea de que ser neutral es algo de desinterés. Y uno Exacto. puede interesarse mucho en las personas. Y si no, no haríamos, yo no daría seminario, vos no serías psiquiatra, Meli no haría seminario, David no haría los negocios que hace si no es por la empatía, y Lili no trabajaría en la fundación como lo hace, pero uno puede ser neutral. Claro. Y uno puede trabajar la neutralidad, ¿no? Y esto también que yo trabajé desde su momento al principio es la serenidad, la tranquilidad, el saber responder a diferentes problemas. Yo muchas veces me acuerdo, Raúl, esto que vos decías, si me traen un problema, denme 3 soluciones. Claro. Entonces yo a cada situación conflictiva siempre digo, espera, ¿es realmente una situación conflictiva? Bueno, puedo generar una solución porque creo que todos tenemos recursos para generar soluciones. Y si podemos generar una, podemos generar 2. Y Claro. podemos 3. Y ya tengo un abanico así abierto de decir, bueno, Ahora, ¿te imaginas una sociedad que viva con soluciones? Porque hay personas que crean problemas para que generar cariño. O sea, vos verás en los pacientes que muchos generan enfermedades para que tener a la familia atrás como atención, digamos. el chantaje Bueno, emocional. claro, un sí. chantaje emocional total. Totalmente, sí, eso también se ve. Se ve que te consultan y después te dicen, no, pero esto lo hice para llamar la atención. Yo tenía una amiga mía que se enfermaba siempre y tenía toda la familia alrededor. Ahora hace mucho que no la veo, no sé dónde andará, pero ya... ¿Sabés quién estoy hablando? La enferma, bueno, está enferma. Y Sí. lo que pasa es que cuando pasan una línea, ya la gente que antes iba no va más, Claro. porque ya sabes que es un chantaje emocional y entonces dejas de ir porque te cansás. Sí, totalmente. ¿Comentario? Tenemos 2 comentarios. El primer comentario es de María Laura Bianco. Dice, mi madre siempre ha tenido crisis psiquiátricas. Estuvo internada varias veces, nunca se curó e incluso se hizo adicta a los psicofármacos. Ese comentario, no es pregunta, está comentando. Y bueno, puede una, ocurrir. una vivencia, sí. Sí, puede ocurrir. Hay, uno si quiere ser más incisivo en la situación y ver si el tratamiento fue el adecuado, si tuvo el seguimiento. También a veces uno le echa la culpa al profesional y realmente es el paciente el que no cumple. Claro, también. Y Bueno, cuando no cumple, y a veces también te miente. eso no miente la gente, ¿viste? No, en los seminarios nos echan la culpa de todo. así Por eso que, en mi profesión también a veces se ve, cuando uno ve y te preguntan, ¿por qué preguntas tantas veces lo mismo? claro, para ver si... Es que a veces hay personas que a la 10ª pregunta te dicen, no, te voy a decir la verdad. Claro, a la décima. Te voy a decir la verdad y ahí cuando a la 10ª y ya entendés la situación, entonces es más No, fácil. cuando ya se siente cómodo, ya cuando lo acorralaste. digamos. Exactamente, pero siempre empáticamente. Sí. Comentario. El último comentario de la Enneagrama. Es fundamental el lenguaje para atender un paciente y en la fundación se aprende a utilizar responsablemente el lenguaje, tanto corporal como verbal. Muchas gracias, Meli. Muchas Meli. gracias Tiene por el comentario. mucha razón a veces que lo corporal también es el lenguaje. Uf. Influimos mucho, hablamos mucho de eso. Sí, de eso Muchas yo gracias, también. Meli. Muchas gracias. De eso yo también Aprendiste en eso, con eso. ¿Te acordás cuando yo ingresé a la fundación? Rígido, poca sonrisa. Todos me decían, ¿qué te pasa? Y bueno, uno capaz que yo venía, o sea, muy estructurado, siempre fui muy estructurado. La profesión mía también te lleva a que tengas ciertos perfiles de estructura que te impone la sociedad, que te impone tu profesión. Y bueno, yo cuando ingresé a la sociedad era así. Bueno, hacemos un trabajo grande. Claro, de hecho uno empieza a trabajar y se da cuenta que tiene habilidades, tiene recursos. Pero vos tenés muchos recursos. Vos decís, Raúl. Sí, he visto mucho trabajo tuyo. Sí, muchos sí. recursos. Por eso yo incursioné en esto. Bueno, en su momento también hice algo que dije, me voy a animar
Hice teatro también. Ah, qué bueno. Hice teatro, sí, empecé a teatro y también en teatro era el que estaba paradito. El que estaba ahí. Y empezaste. Claro, porque había mucha gente ahí en la parte de teatro que ya vienen años así haciendo, entonces vos lo ves todos dinámicos, todos ahí empáticos que quieren hacer cosas y yo... Eras el árbol. Bueno, Exactamente. Por eso yo en esta estructura estar arriba en las tablas del escenario en una obra de teatro. Entonces, y ahí es uno cuando empieza a decir, wow, hubo crecimiento, pero claro. tenía recursos. Claro, descubrir los recursos es una de las cosas más fantásticas que hay, Fantástico. porque resolves todo un montón de situaciones que antes eran complicadas y te das cuenta que en cambio usar las debilidades, usar los recursos es mucho mejor. Claro, y aparte también servir de ejemplo y motivar a esas personas que están en el mismo estado y decirle, se puede. Si no se nace, se hace, Raúl. Claro, totalmente. Es así. Totalmente. ¿Se está acabando la batería? Sí, ya Ahí te llevamos va. 46 minutos igual. Bueno. ¿Hay algún comentario, pregunta ahí dando vuelta? Está, o- sí, 45 minutos ya, ¿qué tal? Se fueron Se rapidísimo. fueron rapidísimo. Habrá que hacer parte 2. Claro, pues sí, totalmente. ¿Gustavo, te has sentido cómodo? Sí, totalmente. Aparte, Bueno, se armó un lío en la parte técnica, me chicos. parece que nos quieren cortar, Raúl. Tenés que subir eso. Ahí está. Hemos tenido una parte técnica, chicos, nos hemos distraído porque el teléfono se acabó la batería. No, está bueno, aparte esto de compartir algo que tiene un estigma, como al menos ya volviendo a mi profesión, el estigma del psiquiatra. Sí, es una... Me pasa en las reuniones sociales que te dicen, o gente que conoces, te sentás y vos qué sos. Le decís, sí, soy psiquiatra. Y hacen así. ¿Cierto? Ya, Sí. Bueno, también los psicólogos tienen alguna estima también. Porque creen Sí, que también. Viste, me estás analizando. Claro, me estás analizando, me estás mirando. Y yo ¿qué digo, hago? ¿en qué momento te estoy analizando? No es mi idea. No, mi idea es hacer empatía, no Claro. estar analizando a nadie. Exactamente. No, los facilitadores también tenemos el lío. Porque cuando estás en la tarima, las personas les encanta el facilitador, pero no les gusta Raúl. Porque cuando yo bajo la tarima me transformo en Raúl, entonces quieren el rol. Claro. Que vos estés exactamente. permanentemente en el rol. Y yo digo, a veces estoy de civil hoy. No me diga nada, hoy estoy de Sí, civil, exactamente. Pero sí, pasa en esto, digamos, hay mucha gente que no se anima a consultar por el estigma que hay, entonces conocen a alguien o de alguna manera llegaste y te empiezan, te hago una consulta. O te pregunto esto. Y yo siempre, no sé por qué, pero siempre he tenido esa afinidad de que la gente me cuente sus cosas. Por eso me dicen, vos naciste para esto. Pero era sentarte en una parada del micro, ir a lavar el auto y te empiezan a contar la vida sí, que te conozco dicen. eso, Viste conozco. que te dicen, no sé por qué te lo cuento, y te cuentan todas las intimidades y vos decís, bueno, te las escucho. Pero después de 24 horas de guardia escuchar así, Claro. vos decís, bueno, una historia más. ¿Qué hace? ¿Qué hace una mancha al tigre? Totalmente, sí. Bien, ¿qué comentario, Tantina? Carito Oxa dice, como familia nos sentimos muy orgullosos de todos sus logros. No, muy bien. Gracias, Carito es mi hermana. Sí, me Mi imaginé, hermana mayor. me imaginé que sí debe estar muy orgulloso. Yo también estoy muy orgulloso de Andrés y de todo el trabajo que hemos hecho juntos. Así que, Y un gran por trabajo. supuesto, es mucho más grande tu orgullo, porque lo conoces personalmente y de hermano. Exactamente, sí. Bueno, sí. contémosle a vosotros para cerrar esto. Recomendémosle los seminarios a la gente, que tome seminarios. Que tome. Que lo tomen, que lo cursa, lo vive y que después saque una opinión de eso. Pero por supuesto. Hay mucha gente que es escéptica o lo critica porque no lo ha vivido. Entonces es hacerlo. Yo al menos de mi parte, a mi vida por lo menos, el seminario y claves sumó. Fue positivo. Agregamos valor. Agregamos valor. Totalmente. Y ese valor después también lo transmitimos, lo proyectamos. Exactamente. Sí, Como sí. dijiste, somos luces. Somos un faro. Exactamente. Y eso también hasta la gente te lo reconoce, te lo dice. Y ven, Hay algo, hay algo diferente, hay como una energía diferente, ¿no? exactamente. No hay que creer que es mágico, el pensamiento No. mágico, que yo tomo algo y ya soy... no. Eso es un ser extraterrestre y Claro, superior. no. Esto también es trabajo. Es una cuestión energética, yo creo que nada más que eso. Es trabajo totalmente. Y yo a veces digo, si está este recurso, esta herramienta, aprovechémosla, usémosla. Y más si es para invertir, porque estas cosas son para invertir en nosotros.
Totalmente. No es un gasto que si No. no, yo voy, es una inversión. Y cuando uno invierte en algo así, saca ganancias. Totalmente se están invirtiendo en vos. ¿Qué te pareció, Totalmente. Raúl? Sí, y son re baratos los seminarios comparados Totalmente, con la sí. inversión, con lo que te llevas, es muy barato. Y la experiencia vale la pena vivirla porque, ¿cierto, Meli? Hay que vivirla. Totalmente. Bueno, gracias, Andrés. Vamos a hacer un 2. No hemos quedado cortos. Totalmente. No hemos quedado cortos. Vamos a hacer... Y después cuando vamos a la segunda no hay 2 sin 3. Así que bueno, te quiero agradecer porque te habrás dado cuenta que me he quedado callado, te he dejado explayarte, Sí. porque ha sido un privilegio escucharte y espero haber que entre los dos hayamos hecho un espacio para aportar valor y bueno, y que estés acá en mi casa, donde yo vivo y sepas cómo vivo. También para mí es abrir la puerta de mi casa y que vos estés acá es un privilegio. Así que te quiero agradecer y con el humor que has venido, con las ganas y también, bueno, nada más, darte las gracias y bueno, y lo que pasaste con tu papá, que yo estuve cerca, estuvimos en charla, bueno, estás vivo y papá está con nosotros Sí, y ha dejado su legado. exactamente, sí, Y sí. a la familia también, así que mi más sentido pésame en lo que se respecta a eso y ojalá cuenten lo lindo como vivió papá. Con eso me quedo siempre. También el pensar esto como quisiera él que vivamos. Totalmente, Sí, y yo sé que él nos quiere que vivamos al 100%. al 100%. Totalmente felices. Con actitud, Sí, intensidad y estilo. exactamente. Pero bien, Raúl, yo la verdad que me he sentido muy cómodo en este espacio. Te agradezco mucho la invitación. Agradezco mucho también al equipo acá que tenemos de producción. ¿Viste lo que son las chicas? Sí, no, dan el 100% en esto. No, totalmente. Dan Acá, el 100% y eso se nota en el trabajo que están haciendo. Y yo me sentí muy cómodo. bueno, me alegro muchísimo, estás en casa. Esta es tu casa. Me siento así, en casa. Y bueno, a la gente que nos está observando, gracias también por compartir este espacio. Espero que lo hayan podido disfrutar. De mi manera siempre digo que el conocimiento se comparte, así que si hay alguna persona que tenga alguna duda, alguna consulta, comentario, bueno, ahí después pasamos mi correo, mi perfil social, lo que sea, y yo al menos estoy predispuesto para satisfacer alguna duda, alguna inquietud. Muy bien. Genero ese espacio. Muy bien. Yo estoy disponible para responder, para compartir o para, bueno, para esto, compartir. Para apoyar, para servir, como decimos. Para servir, exactamente. Creo que mejor concluido Es eso. es Nosotros eso. decimos, servir es mejor que ser servido, Sí. amar es mejor que ser amado y dar es mejor que recibir. Así sea. Así que acá estamos. Bueno, vamos a cerrar este ciclo. Quiero agradecerle a David, a Lili, a Melissa y agradecerte a ti que te hayas quedado. Lo considero un acto de amor profundo, así que te agradezco mucho porque sabes que estés vos es muy importante para mí. Y así que te quiero agradecer eso. En la parte 2 se quedará con nosotros a cenar. Yo me imagino que la parte 2 se quedará. Ahora está con los amigos. Está así que, perfecto. Está perfecto. bueno, chicos, espero que haber aportado valor con el ciclo acá con Andrés. Creo que ha sido muy didáctico y mucha información muy rica para nosotros tomar. Y bueno, les quiero decir que este fin de semana, ahora el sábado, con Melissa vamos a dar un seminario que se llama El Poder está dentro de ti. Es un seminario online y empieza a las 11 y termina a la 1. ¿Cuál es la intención que tenemos? Primero de dar a conocer esta ampliación que hemos hecho con Melissa. Bueno, la he hecho yo porque Melissa ya está ampliada. Yo soy el que se amplía en esta área. Melissa ya está como maneja esto, La las tiene redes. clara, sí, La tiene clara. clara. Yo no. Yo todavía sigo como aprendiendo y entonces al lado de Melissa se aprende. Se aprende o se aprende. Es así, ¿se aprende o se aprende? Entonces estamos haciendo esto con la intención de dar a conocer la fundación y bueno, que no haya tanto prejuicio y que puedan vivir algunos de los ejercicios como los hacemos vivenciales en una forma online. Para que después se animen al vivenciar y puedan vivir una experiencia mucho más profunda, de mucho más tiempo, muy entretenida, con gran aprendizaje de las debilidades y los potenciales y sabiendo quién soy yo.
Entonces los esperamos, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada. Lo único que tienen que hacer, que es importante para nosotros, que se inscriban en un link que están en las publicaciones de Facebook, de Instagram o por mail que a veces mandamos, porque de esa forma sabemos la cantidad de personas que tenemos para que poder tener el Zoom, digamos, en la cantidad que podamos recibir a todos, porque si no nos bloquea el Zoom, nos deja con menos personas. Entonces, y aparte no lo podemos manejar. Entonces les pedimos que se inscriban por eso y que se inscriban y asistan, porque si no privan a otra persona de asistir. Así que los esperamos. Tuvimos este fin de semana Claves Inicial con 40 personas y estuvo muy bueno. Vi la foto. Estuvo muy bueno. Hemos vuelto a lo presencial, estamos muy contentos con eso. Y vamos a volver a hacer el inicial ahora en octubre, el 8, 9 y 10 de octubre. Se pueden ir anotando. Tenemos un protocolo, entonces hay cierta cantidad de personas. Estábamos en el límite ahí con las 40 personas, y más los asistentes, y más las personas que están, éramos 50. Entonces, pero ha salido fabuloso tanto para los asistentes, para mí, para todos los que estuvimos trabajando ahí, así que estoy muy contento con eso. Y hay la cuarentena ha generado una necesidad de expresión, de eliminar cosas, y yo creo que el seminario está funcionando muy bueno en eso, así que se lo recomiendo. También vamos a tener Claves 1 en octubre. Nos estamos preparando para el Claves 2 futuro, entonces estamos como trabajando fuertemente en eso, así que espero que les guste y estén. Y no me olvido de nada, Lini. No. Último del año, claro. El Claves 1, acá me dice Melissa, último del año. Me hizo recordar si es el último del año, porque después ya entramos en el próximo año. Tenemos un plan de seminarios muy bueno, y terminamos en diciembre. Y empezamos enero con Retiro del Silencio en Los Molles. Entonces, me han preguntado mucho por el retiro, están muy interesados muchas personas. Les aviso que se vayan anotando para que nosotros formemos el equipo, porque tenemos que abrir un hotel completo para nosotros para poder hacerlo, y estaría bueno ya tener buenas las intenciones para hacer la cantidad de gente que se cierra en el grupo. Muy bueno, porque Retiro en Silencio es meditación, nada más que en silencio. Es una experiencia muy rica para conectarse con uno mismo y escuchar la charla interna. Estamos afuera escuchando el barullo de afuera. Cuando nos quedamos en silencio empezamos a escuchar la charla interna, y una vez que se calla la charla interna nos conectamos con nosotros. Así que es muy bueno estar en soledad con nosotros, fortaleza, es amor por uno mismo. Es una experiencia que la recomiendo mucho, y no hay nada más que meditación, silencio. Totalmente. Así que, bueno, gracias a todos por acompañarnos. Un aplauso para todos. Y gracias. Gracias a todos.